Profesor Villalba, pero le reitero la pregunta, quisiera saber su opinión. Es una necesidad, como usted lo dice, es una posibilidad que se puede dar para la pacificación de Venezuela, pero ¿usted cree que es genuino el interés que tiene Nicolás Maduro o de alguna manera también él se ha visto afectado en este momento por la intensidad de las protestas que ya completan cerca de 9 semanas y esto precisamente fue lo que lo llevó a ceder y sentarse en una misma mesa con algunos de los líderes principales de la oposición en Venezuela? Bueno, miren, yo estoy seguro que el presidente Maduro no ha sido obligado a este diálogo, sino que las circunstancias mismas, ¿no?, obligan al presidente Maduro a ver no solo la supervivencia de su gobierno, pero como dije anteriormente, la gobernabilidad de Venezuela está en juego en este momento. Y yo creo que el presidente Maduro entiende eso y no es que él tenga un compromiso ni que esté dedicado a la paz y al diálogo ni nada por el estilo, sino simplemente que la gobernabilidad de Venezuela está en juego y él Ujú. está jugando ese papel. Quizás esté jugando su propia presidencia. Ahora, yo creo que hay otro factor importante que analizar acá y es el papel de UNASUR. Es decir, Ujú. UNASUR históricamente, si vemos el papel de UNASUR como ente mediador, no tiene un buen récord. UNASUR en los conflictos en los que ha mediado siempre se ha puesto del lado del gobierno. Veamos el caso de Bolivia, por ejemplo, hace algunos años, donde salió básicamente certificando la posición del gobierno. Y en este caso uno pudiese decir que solo la presencia de la canciller colombiana de algún, digamos, garantiza la ecuanimidad de UNASUR. Pero yo creo que el presidente Maduro piensa, y lo vemos en las declaraciones del canciller Patiño, el presidente Maduro piensa que va a salir fortalecido de esta negociación porque va a tener una UNASUR que va a certificar digamos, el resultado de la negociación y Ujú. con eso va a lograr restaurar la gobernabilidad de Venezuela. Sí, de alguna manera el presidente Nicolás Maduro pues ha reconocido a UNASUR como el único ente internacional al cual le ha permitido entrar con una comisión y por supuesto mediar en esta crisis política, que como lo dijimos pues anteriormente, unas protestas que ya completan cerca de 9 semanas. Profesor Correcto. Gamarra, permítame vamos a saludar en ese momento en Monagas, Venezuela, otra arista de esta noticia. Vamos a hablar con Manuel Villalba, él es diputado oficialista de Venezuela, diputado chavista, por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Diputado Villalba, quiero saludarle desde los estudios centrales de NTN 24, agradecerle que esté en nuestro programa. La posición de ustedes es importante para que nuestros televidentes se hagan una opinión de lo que está sucediendo en Venezuela. Y quisiera que me respondiera desde su perspectiva, ¿usted cree que estos diálogos van a tener resultado o no van a tener resultado? Bueno, Jefferson, buenas noches a ti y a toda la audiencia de TN24. Nosotros somos optimistas y desde un primer momento el presidente Nicolás Maduro, siguiendo el ejemplo, el legado histórico de nuestro comandante Pedro Hugo Chávez, ha llamado al diálogo a todos los sectores del país. No tan solo al sector político, al sector económico, a los cultores, a los trabajadores del campo, a los trabajadores de la industria petrolera. Es decir, la construcción de un modelo totalmente distinto, que no signifique la explotación del hombre, de la mujer, sino que pueda servir para producir bienestar, para garantizar la ciencia y la tecnología al servicio del hombre, de la mujer, y que Venezuela definitivamente no tan solo sea reconocida como un país productor de petróleo, sino también como un país de hombres y mujeres capaces de crear, capaces de establecer relaciones totalmente distintas, no tan solo en los mecanismos de producción, sino también en un gobierno que permite entender que el eje central de su acción es el hombre y es la mujer. De modo que nosotros somos optimistas y aquí nadie ha obligado al gobierno y nadie ha obligado a la oposición. Son las Diputado. circunstancias quienes han llevado a que esta oposición tenga que aceptar ante el mundo el llamado que le hizo el presidente Nicolás Maduro. Desde Diputado el primer Villalba. momento, dígame. Y en lo que tiene que ver con lo que se está negociando o eventualmente el contenido que van a tener esas conversaciones,
¿usted cree que en esa dirección va a tener algún resultado? Porque la oposición llega con unas reivindicaciones bastante fuertes. Prácticamente el sector que está negociando no solamente está pidiendo quizás la libertad de los presos políticos, sino también querrá en esa mesa de negociación entrar a discutir, a cuestionar esas políticas que ha implementado el régimen de Nicolás Maduro en este casi primer año de gobierno. ¿Qué va a pasar con esos contenidos, diputado? Yo entiendo su posición adversa al proceso, amigo Jefferson. Aquí No es adversa. No, No es adversa. Por eso le estoy preguntando, porque me gustaría saber su opinión. Usted me habla de régimen. Usted me habló de régimen. Sí, un régimen, el conjunto de instituciones que componen a un Estado. Aquí lo que hay es democracia, Jefferson. Y como cualquier sector, bueno, somos de toda democracia. Ahora, lo que se puede pretender que dentro del marco de ese petitorio es el desconocimiento del Estado de Derecho o es el presidente Nicolás Maduro que violenta, por supuesto, lo que es la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional tiene mecanismos de solución a la crisis gubernamental. Y eso, por supuesto, nosotros le decimos a los adversarios, aplíquenla una vez que se establezca, o aplíquenla como está establecido en nuestra Constitución Nacional. Por eso nosotros, ese petitorio, bueno, el mundo lo verá. Hablar de que hay políticos presos, aquí lo que hay unos políticos delincuentes presos. Porque tú no puedes señalar que una persona que asesina a otro, una persona que viola la Constitución Nacional, como es el caso de la ciudadana María Corina Machado, y si quiere pregúntele al presidente Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, quien señaló en una oportunidad que todo aquel ciudadano o ciudadana norteamericano, estadounidense, que recibiere recursos, financiamientos de organizaciones extranjeras, de estados extranjeros, es traidor a la patria. Esta ciudadana no tan solo ha recibido, en el caso a través del Súmate, sino que esta ciudadana, nuestra Constitución Nacional, en el artículo 149, establece que no pueden ser condecorados, no pueden recibir ningún nombramiento ni recompensa por gobiernos extranjeros sin el permiso de la Asamblea Nacional. Bueno, esas son las sanciones que establece nuestra Constitución, que no lo establece usted ni lo establecimos nosotros. Diputado. Fue producto de un referéndum, un 15 de diciembre de 1999. Y ustedes dentro de esa mesa de negociación, como el músculo político del chavismo en la Asamblea venezolana, ¿ustedes apoyarían quien procura esa pacificación de la que se habla, de la que se busca, la que está promoviendo UNASUR en Venezuela? En pro de esa pacificación, ¿ustedes apoyarían que los disidentes políticos, los disidentes del chavismo, les fuese otorgada una ley de amnistía, como de alguna manera creemos que lo va a pedir la oposición en la mesa? Para que haya justicia y haya paz es necesario acabar con la impunidad. Tú no le puedes pedir a que se dé amnistía a un Simonovic, a un Forero y a otros tantos que asesinaron durante el golpe de Estado del 2002 a ciudadanos y ciudadanas venezolanas, tanto del sector de la oposición como del sector del gobierno. Eso no puede ser, la impunidad no puede ser un elemento, porque la impunidad lo que genera es violencia y no puede haber justicia. ¿Qué van a decir los familiares de esas personas muertas? Un Estado que no tiene la potestad, ni tiene la voluntad, ni tiene la firmeza de castigar a los delincuentes. Entonces, aquí, nosotros, puesto que aquello que sea viable, bienvenido sea, pero tampoco de pacificación. No es verdad que Venezuela esté incendiada por los cuatro costados. Aquí usted puede transitar por las calles de Caracas tranquilamente, donde están focalizados los elementos, donde está la oposición en algunos casos muy particulares. No llegan ni siquiera a 6 municipios en el estado. Diputado. Entonces decir que Venezuela estaba incendiada, yo creo que es alarmista y es jugar incluso a la campaña mediática internacional. Porque si eso es así, pudiéramos decir que también Bogotá, el gobierno bogotano, que aplicando según la Constitución Nacional de su país, procedió a destituir a Petro solo por el cambio de unas cláusulas en lo que tiene que ver con el contrato de recolección de basura. Permítame, en otra ocasión vamos a discutir ese tipo de temas. Voy a conectar hasta ahora en los estudios de Washington a Pedro Burelli, el ex miembro del Comité Ejecutivo de PDVSA, Petróleos de Venezuela, y es un reconocido analista político. Señor Burelli, quiero saludarlo a esta hora en el programa de la noche. Creo que perdimos la conexión. Ahí lo tenemos. Doctor Burelli, muy buenas noches y quiero conocer la perspectiva
que usted tiene frente a este diálogo que en contadas horas iniciaría entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, esa hoja de ruta que está planteando el presidente Nicolás Maduro y la oposición para de alguna manera salir a esa crisis política que enfrenta Venezuela? ¿Qué opinión le merece a usted este acercamiento? Buenas noches, Jefferson. Buenas noches. A mí me preocupa mucho. Yo soy de los que creo que cuando un país está tremendamente polarizado, como está Venezuela, y la polarización inducida desde el Estado, no es una polarización natural del venezolano. Yo creo que el estilo de gobierno del chavismo ha sido polarizar y sembrar odio y crear división dentro de la sociedad. Eso no se soluciona con unas conversaciones sin mucha más preparación. Yo creo que esto que va a empezar en algún momento esta noche, tiene para mí todas las señales de ser un fracaso, simple y llanamente porque no se llega con una lista de condiciones donde el gobierno prácticamente va a decir que no acepta ninguna de las condiciones, a recriminarse mutuamente, a ver quién grita más, quién dice más cosas en televisión. Eso no va a ser sino atizar un problema que ya existe en el país. Yo creo que la intervención de UNASUR ha sido acelerada, creo que no se han medido los plazos, no creo yo que un país que pasó en el pasado, y les recuerdo, nosotros pasamos en el año 92 y 93, por un periodo muy largo, manejado por el Centro Carter, la OEA con el secretario Gaviria y las Naciones Unidas, en una mesa de negociación y diálogo que no llegó a nada, y sin embargo se habían sentado, se habían creado las condiciones para el diálogo, se habían nombrado representantes grupos muy representativos de ambos lados, y no se llegó a nada porque el talante del chavismo no es el diálogo, no es la negociación y no es ceder el terreno que han ganado. Entonces yo veo con mucha preocupación lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Rápidamente, pero Sí, quiero conocer su opinión. Desde ese sector crítico que desde el análisis usted siempre plantea frente al régimen chavista, ¿usted cree que en ese momento estaban dadas las condiciones para que esa facción mayoritaria de la oposición accediera a ese diálogo, o cree usted que debieron haber exigido algún tipo de condición antes de sentarse en el Palacio Miraflores como lo harán en las próximas horas para negociar? Bueno, lo curioso es que aquí parece un grupo de gente que quiere dialogar y otro que no quiere el diálogo. La única razón que hay diálogo es porque hubo protestas. Sin la protesta no estaría el gobierno ni siquiera planteando el diálogo, no estaría UNASUR tratando de buscar una solución a un problema estructural, un problema profundo, no un problema que empezó en febrero, un problema que lleva años cociéndose en Venezuela, y en este momento simplemente se aceleran los tiempos, y yo creo que es una irresponsabilidad. Yo creo que cualquier persona que haya manejado negociaciones en sociedades polarizadas no recomendaría lo que se está haciendo en este momento. Yo creo que previo a unas reuniones, yo creo que se crearían muchas más condiciones. No está representado en el lado de la oposición quienes generaron las condiciones para que hubiera una necesidad del diálogo. Entonces, no puedes sentarte tú cuando quien tiene la calle, quien tiene el sentimiento de la sociedad, la furia de la sociedad, simplemente ha sido excluido del diálogo o están presos. Entonces, el problema fundamental es un tema de tiempos, un tema de precondiciones, un tema de preparación y un tema de representantes. Y yo creo que aquí ha habido mucha celeridad, yo creo que hay una gran irresponsabilidad de UNASUR de querer tratar de calmar el tema sin entender que hay problemas estructurales que lo han ido conociendo. Yo creo que sí ha servido para que los cancilleres de UNASUR entiendan problemas que antes no habían querido entender, pero hay un aceleramiento que yo creo que es poco racional. Más adelante vamos a estar analizando el papel que está jugando UNASUR y, por supuesto, la interlocución que le ha dado el gobierno del presidente Nicolás Maduro y, por supuesto, también la oposición. Vamos a una primera pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas que ustedes nos entregan al planteamiento, al interrogante que les hacemos a través de las redes sociales, de las cuentas de Twitter, de nuestro equipo periodístico. ¿Está usted de acuerdo con que un sector de la oposición venezolana decida establecer un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro? La opinión de nuestros televidentes hasta ahora, M. Alvarado nos dice que después de 15 años de castrocomunismo no hay diálogo salvo que sea para instaurar un gobierno de transición. Leao nos dice que claro que sí, de alguna forma ha de acabarse este conflicto, no más radicalismo. Y
Y Miguel Mario Tejada nos dice, no está de acuerdo, dice él, porque la oposición venezolana no tiene garantía con la dictadura de Maduro. Vamos a la primera pausa. Cuando regresemos estaremos con Lawrence Castro, él es vocero del Partido Voluntad Popular de Venezuela, uno de los partidos que pues, en las últimas horas ha sido, según publicaciones hechas en Venezuela, ha sido acusado por la Fiscalía de ser un partido que responde a intereses criminales y por supuesto es un partido de oposición que en ese momento también ha marcado distancia frente a ese sector que apoya un eventual diálogo, mejor una eventual ruta de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.